Proverbios capítulo 3, versos 7 y 8. Luego de haber leído este pasaje, vamos a orar, hermanos. No seas sabio a tus propios ojos. He ahí la advertencia de Salomón a los hijos de Dios en esta mañana. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Oremos. Oh Dios de la gloria, tú que como vimos en esta mañana eres un Dios inmutable. Venimos delante de tu presencia, sabiendo que porque no cambias, eres nuestro único refugio. Porque no cambias, eres nuestra única esperanza, el único que puede capacitarnos para entender tu palabra y para recibirla con corazones dispuestos. Ten misericordia de nosotros en esta mañana. Mira mi debilidad, ten compasión de mí y ten compasión de este pueblo que se ha reunido a escuchar tu palabra. Ven con tu Espíritu, Señor. Te rogamos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Continuamos estudiando el libro de Proverbios, específicamente este capítulo 3. Y en los últimos 4 mensajes estuvimos estudiando una dupla de versos en donde se nos presentaban 3 mandamientos y una promesa. Y lo primero que quiero que noten en esta otra pareja de versos es que se nos presenta una estructura similar. Aquí estos pasajes están compuestos por la misma estructura. Tenemos 3 mandamientos y una promesa. El primer mandamiento es uno que podemos llamar un llamado a la humildad. Dice Salomón ahí, no seas sabio a tus propios ojos. Luego nos trae otro mandamiento que podríamos llamar un llamado a la piedad. Dice, teme al Señor. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor. Y por último mandato, Salomón nos dice, apártate del mal. Apártate del mal. Este puede ser entendido como un llamado a la santidad. 3 mandamientos: humildad, piedad, santidad. Pero al igual que aquellos otros 2 pasajes que estudiamos anteriormente, ahora termina con una promesa. Y nos dice que si obedecemos en estos mandatos, esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. 3 mandatos, una promesa. En el día de hoy, hermanos, vamos a concentrarnos en este primer mandato, esta primera advertencia, esta primera encomienda piadosa que Salomón trae a todos los hijos de Dios. No seas sabio a tus propios ojos. No seas sabio a tus propios ojos. Y como siempre debemos preguntarnos, ¿qué quiso decir Salomón con esto? ¿A qué él se refiere con esta expresión de no seas sabio a tus propios ojos? Bueno, para entender lo que Salomón está tratando de decirnos aquí, vamos a estudiar otros pasajes similares que nos hablan de este mismo concepto, de no ser sabio a nuestros propios ojos y vamos a tener más luz al estudiar esos pasajes de qué él quiso decirnos con esto. Vamos a Isaías capítulo 5, versículos 20 y 21. ¿Qué quiere decir Salomón cuando dice, no seas sabio a tus propios ojos? Miren lo que dice allí en Isaías capítulo 5, en los versos 20 y 21, donde también se usa esta frase. Dice, Isaías capítulo 5, versos 20 al 21,
Ay, ay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios a sus propios ojos. Es ahí la misma frase que Salomón usa. Ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Ay de los sabios a sus propios ojos. Bueno, si estudiamos el contexto de este pasaje de Isaías, nos damos cuenta de que aquellos que son sabios a sus ojos, a sus propios ojos, son personas que se han alejado de la perspectiva del bien y del mal según Dios. Son personas que aquello a lo cual Dios llama bueno, ellos lo llaman malo. Y aquellos que Dios llama malo, ellos le llaman bueno. Son personas que se han alejado de los estándares morales de Dios. Pero no solamente eso. Son personas que también se han hecho inteligentes o se han apoyado en su propia sabiduría. Dice que son inteligentes ante sí mismos. Ya comenzamos a ver características de qué quiere decir esto de ser sabio a sus propios ojos, ¿verdad? Son personas que se han alejado de los estándares morales de Dios. Llaman a lo malo bueno, llaman a lo bueno malo. Y lo hacen porque su estándar no es la sabiduría divina, sino su propia inteligencia, su propia sabiduría. Vamos a ver otro pasaje que también nos puede dar más luz de qué quiere decir esto de ser sabio a sus propios ojos. Vayan a Romanos capítulo 12, verso 16. Romanos capítulo 12, verso 16. Ahí vemos un término similar. Pablo usa en este pasaje, dice: tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Similar, ¿verdad? Y ahí con estos dos pasajes ya comenzamos a establecer una imagen de qué quiere decir Salomón cuando dice no seas sabio a tus propios ojos. Son personas que se han alejado del estándar moral de Dios. Llaman a lo bueno malo, llaman a lo malo bueno. Son personas que no están apoyadas en la sabiduría divina. Se han hecho inteligentes a sí mismos. Confían en su propia inteligencia. Y son personas altivas. Son personas altivas. Orgullosas. Son personas dominados por el pecado de la soberbia. Eso es lo que son personas que son sabias a sus propios ojos. E imagino, hermanos, que algunos de ustedes ya están haciendo conexiones con lo que estudiamos en los pasajes anteriores, donde Salomón le dijo a su hijo, no te apoyes en tu propio entendimiento. Hay una similitud en esas dos advertencias. Parece que Salomón viene y recalca lo mismo. Le dijo en el pasaje, en el verso 5, no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes, no conviertas tu propio entendimiento, no conviertas esa sabiduría humana que no está regulada, que no está guiada por el Espíritu, que no es el resultado de las operaciones de la gracia, no conviertas la sabiduría humana en tu apoyo. Y ahora viene y le dice,
No seas sabio a tus propios ojos. Y en cierto modo es recalcando el mismo concepto, pero ahora Salomón le dice, no vengas a defender, no vengas a convertir esa sabiduría humana en parte de tu cosmovisión, en parte de la forma en cómo miras el mundo. No conviertas esa sabiduría, no te conviertas en un defensor tenaz y arrogante de tus propias creencias. Aquel que es sabio en sus propios ojos ha visto la sabiduría del mundo y ahora la ha absorbido y la ha hecho parte de su entendimiento de las cosas y la defiende con arrogancia y las practica con arrogancia. La pregunta es, ¿cómo puede una persona caer en este pecado? ¿Cómo puede una persona llegar a ese punto en el que se hace sabio a sus propios ojos? Bueno, lo básico, lo más claro aquí es que esta no es una persona que está siendo influenciada por el Espíritu Santo. No es una persona que ha venido a recibir esa obra salvífica por la cual ahora viene a ser guiada por el Espíritu de Dios. Pero esta también es una advertencia para los hijos de Dios. Porque podemos llegar en ciertos momentos cristianos a contristar el Espíritu Santo hasta el punto en que nosotros mismos también podemos sernos sabios en nuestra propia prudencia, sabios a nuestros propios ojos. ¿Por qué una persona puede llegar a caer en este pecado? Bueno, no está ahí la influencia del Espíritu Santo, sea porque no es cristiano o sea porque ha contristado el Espíritu Santo. Pero permítame darle otras dos razones por la cual podemos caer en este pecado de la altivez. Porque es la altivez lo que subraya o es la raíz de donde proviene este pecado de ser sabios en sus propios ojos. En primer lugar, una persona puede ser sabia a sus propios ojos porque en su altivez ignora lo poco que realmente sabe sobre sí misma. ¿Cómo podemos llegar a confiar en nuestra propia sabiduría? ¿Cómo podemos llegar a ser sabios a nuestros propios ojos? ¿Cómo podemos llegar a esta altivez? Bueno, llegamos allí porque realmente en nuestro orgullo desconocemos o ignoramos lo poco que realmente conocemos, lo poco que realmente sabemos de nosotros mismos. La altivez, hermanos, y el orgullo tiende a cegar a los hombres. Tiende a hundir a los hombres en la ignorancia. Tiende a ser a una persona tan ciega que no se da cuenta lo ciego que es. Creemos que conocemos las cosas, creemos que nos conocemos a nosotros mismos, pero lo hacemos en nuestro orgullo. Y es ese orgullo que nos ciega para no darnos cuenta que realmente no somos los sabios que creemos que somos. No nos deja ver nuestra propia ignorancia. Miren lo que dice allí en Proverbios capítulo 12, verso 15. Dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos. El camino del necio le parece que es recto. Él está convencido de que es recto. Le parece recto a sus propios ojos. Está cegado. El orgullo lo ha cegado. La altivez lo ha cegado. Y es esa altivez que no nos deja ver lo ignorante que somos. Miren lo que dice George Lawson sobre este pasaje. George Lawson, no Stephen Lawson. George Lawson. Los mayores necios son los que tienen la opinión más alta de su propia sabiduría. Su amor propio
los dispone a pasar por alto los consejos de los demás y a proseguir con sus planes, por muy alocados y peligrosos que estos sean, hasta que se encuentran con decepciones fatales que después de todo apenas pueden abrirle los ojos porque los tienen completamente cerrados con su orgullo y su vanidad. Eso es lo que hace la altivez en el corazón de un hombre y una mujer. Los ciega para que no vea su propia ignorancia. Y por eso llega a ser sabio a sus propios ojos. Ahora, no solamente una persona puede ser sabio a sus propios ojos porque la altivez le ciega a su propia ignorancia, pero también porque en su altivez ignora lo poco que realmente conoce sobre el mundo. Nos podemos sentir muy confiados, podemos creer que nosotros tenemos control de todas las circunstancias, de todas las variables. Creemos que podemos y conocemos cómo navegar en la vida. Miren miren un ejemplo de esta ingenuidad, porque esto es lo que es, una cierta ingenuidad. Miren un ejemplo de esto en el capítulo 7 de Proverbios. Vayan allá, capítulo 7. Versos 6 al 11. Estamos respondiendo a la pregunta ¿por qué una persona puede caer en este pecado de la altivez, de ser sabio a sus propios ojos? Y hemos dicho que porque en su orgullo no ve su ignorancia, pero también ahora estamos viendo que por su orgullo no se da cuenta lo poco que conoce de la vida, lo poco que conoce del mundo. Y es este tipo de advertencia, es a esto a lo que se refiere Salomón cuando le habla a su hijo en este pasaje. Capítulo 7, versos 6 en adelante. Porque desde la ventana de mi casa miraba yo por las celosías y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio. Pasando por la calle cerca de su esquina, iba camino de su casa al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y la oscuridad. Entonces una mujer le sale al encuentro, vestida como ramera y astuta de corazón. Es alborotadora y rebelde, sus pies no permanecen en casa. Salomón, como un padre fiel a su hijo, viene a traer una advertencia. Viene a traer una advertencia sobre los peligros del mundo, sobre los peligros de la vida. Salomón le trae este ejemplo de este jovencillo que camina por las calles, al cual él lo identifica como una persona simple. Como una persona, ese término simple habla de una persona que tiene un conocimiento o un entendimiento superficial de las cosas. Es una persona sin experiencia. Dice ahí que él era un falto de juicio. El sabio a sus propios ojos es como ese simple. Es como ese jovencillo inexperto que ignora lo poco que realmente sabe de los peligros del mundo. Que se entromete y camina por las calles oscuras de la vida, creyendo que tiene control real de las cosas, creyendo que conoce los peligros del mundo, los peligros de la vida. Pero ignora por su simpleza que realmente él es una persona falta de juicio, falta de experiencia. Pero en su orgullo, él camina como si realmente él pudiera vivir los peligros de esta vida sin que nada le pase. Hermanos, y debemos preguntarnos cuántas personas
yendo ya en particular a este peligro al que Salomón le está hablando a su hijo, ¿cuántas personas han caído en los dolores innatos de los desórdenes sexuales? ¿Cuántas personas han sufrido porque han caminado con inexperiencia en el mundo en relación específica a estos peligros de las pasiones juveniles? ¿Cuántos de nuestros jóvenes hoy día se envuelven en toda clase de prácticas, ignorando los consejos de los padres, ignorando la sabiduría de los otros, porque creen que pueden navegar las aguas turbulentas de la vida? Porque en su altivez ellos creen que pueden vivir los peligros de esta sociedad corrupta en la que vivimos. ¿Cuántos hoy sufren enfermedades? ¿Cuántos hoy tienen profundas cicatrices emocionales? ¿Cuántos hoy tienen conciencias atormentadas? ¿Cuántos hoy siguen siendo presa del abuso, víctimas de las bajas pasiones humanas? ¿Cuántos jovencitos han entrado a esta destructiva llamada comunidad LGTBQ++, y no sé cuántos plus llevan, por andar en la moda? Eso es altivez. Eso es orgullo. El desprecio de las advertencias. El desprecio de la sabiduría de otros. ¿Cuántos entran en ese camino en la vida y acaban sufriendo grandes calamidades? Da pena. Rompe el corazón ver las estadísticas de suicidio de muchos de estos jóvenes. Es una catástrofe de proporciones inmensas. Jóvenes en nuestros días mutilándose porque han caído presas de los peligros de esta vida, porque en su altivez creyeron que podían caminar y que conocían los peligros de este mundo. Miren lo que Salomón le dice a su hijo en el verso 25 de este capítulo 7. Esos peligros de este mundo, esas pasiones juveniles, esas cosas, mira lo que dice el versículo 25, no se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no te extravíes en sus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas por ella, y numerosos los que han matado. Su casa es el camino al Seol, que desciende a las cámaras de la muerte. Muchos sabios a sus propios ojos han sido víctimas de estos males porque ignoraban lo poco que conocía de los peligros de este mundo. Hermano, y esta es una advertencia para todos nosotros, pero especialmente para los jóvenes. Una advertencia especialmente para los jóvenes y especialmente para los jóvenes cristianos. Porque han crecido, muchos de ellos, en hogares cristianos protegidos de estas realidades. Cuidados por sus padres de estas realidades. Y muchos han caído presa y han acabado en esta destrucción porque han desobedecido e ignorado la advertencia de sus propios padres.
Joven, no seas sabio a tus propios ojos. La muerte a la altivez que te hace pensar que te conoces a ti mismo y que conoces los peligros de este mundo. Joven, no abandones los consejos de tus padres. Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios 3, capítulo 1, hijo mío, no te olvides, dice, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Jóvenes, no sean sabios a sus propios ojos. No sean sabios a sus propios ojos. Escuchen las advertencias de sus padres piadosos. Escuchen las advertencias de sus padres. El mundo está lleno de peligros. Y en su altivez, si ustedes desprecian la sabiduría que sus padres les están impartiendo, ustedes pueden ser víctimas de esta destrucción. Bueno, muchos son sabios en su propia opinión porque en su altivez creen que conocen todo sobre sí mismos y creen que conocen los peligros de este mundo. Hay muchas otras formas en las que podemos caer en esto, pero al menos traje estas dos. Ahora, para lo que queda del mensaje, quiero pasar del por qué al cómo. Vamos al pasar del por qué al cómo. Y quiero que veamos algunas manifestaciones de este pecado de la altivez, algunas manifestaciones de este pecado de hacernos sabios en nuestros propios ojos. Y quiero traerlas no para que comenzamos a verla en los demás, no para que comenzamos a decir, así mismo es fulanito. No quiero que veamos varias manifestaciones de este pecado para que comenzamos a ver si nosotros vemos eso en nuestras propias vidas. Somos nosotros, soy yo, una persona sabia a mis propios ojos. Bueno, vamos a ver algunas manifestaciones de este pecado. En primer lugar, una persona es sabia a sus propios ojos cuando es rápido para juzgar a los demás. Rápido para juzgar a los demás. Aquel que es humilde y maduro no hace evaluaciones apresuradas de una circunstancia o de una persona. Aquel que es humilde y maduro no encasilla a otras personas por algún evento que ocurrió o porque se dijera o hiciera algo que no le gusta. No viene y por un simple error, un evento que ocurrió, toma a una persona y la encasilla dentro de un renglón determinado. Me habló mal un día, fue tosco un día, pasó una indelicadeza un día. No es un patrón de vida, obviamente, es un accidente, es un pecado que cometió un día. El que es sabio a su propia opinión toma a esa persona y la encuadra en esa situación. Rápido para juzgar, rápido para marcar, rápido para tachar a otros. Juzga a la ligera. Es apresurado a pasar juicio sobre otros. Aun cuando la Biblia dice en Juan capítulo 7, verso 24, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Un evento no determina la personalidad de una persona. Y a veces somos rápidos en nuestra altivez. A veces somos rápidos en nuestro orgullo, en pasar juicio sobre otros.
Es la altivez, es el orgullo que nos lleva a hacernos sabios a nuestros propios ojos y juzgar rápidamente a los demás. Pero no solamente hacemos evaluaciones rápidas y apresuradas sobre personas, sino también sobre acontecimientos. Ocurrió un evento y de repente creemos que conocemos todos los detalles sobre eso. Nos hacemos jueces y partes de las circunstancias. En nuestra altivez creemos que conocemos lo que no realmente conocemos. Y viene a mi mente, hermanos, algo que ha sido un impacto para el mundo cristiano, y me refiero a lo que ha ocurrido con este hermano, si es aún nuestro hermano, Steve Lawson. Una caída que ha sacudido los pisos de muchas personas. Y yo no voy a pasar juicio sobre lo que realmente ocurrió porque caería en el mismo error que estoy ahora juzgando. Pero hermanos, con qué rapidez. No habían pasado quizás horas cuando ya la media, las redes sociales estaban inundadas de juicio, inundadas de opiniones. Y ahora vemos a estos famosos youtubers corrigiendo los juicios y las opiniones que habían hecho anteriormente. Porque nueva evidencia ha salido, nueva información ha salido. Hermanos, eso es una vergüenza para el mundo cristiano. ¿Eres tú así? ¿Soy yo así? Rápidos para juzgar, rápidos para condenar, rápidos para entender que conocemos todos los elementos sobre una circunstancia en particular. Miren lo que dice el pastor Albert Martin, con quien estoy endeudado en este mensaje. Dice: la persona sabia en sus propios ojos es aquella que se siente competente para emitir juicios sin que la palabra de Dios le dé luz sobre las circunstancias. Rápido. Creemos que no la sabemos todas. Creemos que tenemos todos los elementos para pasar juicio. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 2. Tampoco, vayan allá, Proverbios capítulo 19, versículo 2. Tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento. No es bueno para una persona carecer de conocimiento, y el que se apresura con los pies, ¿qué pasa? Peca. El que se apresura con los pies peca, porque es altivo, porque cree que tiene un conocimiento que no tiene. Aquel que es sabio a sus propios ojos es rápido para juzgar a las personas y a las circunstancias. Pero en segundo lugar, una persona que es sabio a sus propios ojos, también en su altivez, tiene una confianza desmedida en sus propias opiniones. Es esa clase de personas que tiene fuertes opiniones sobre cosas que realmente no conoce. No es lo suficientemente humilde para reconocer su ignorancia, para reconocer su desconocimiento sobre un tema en particular. Es ese tipo de persona que en toda conversación tiene una opinión. Una persona a quien se le hace difícil cerrar la boca. Es una persona rápida para hablar. Es ese tipo de personas que en nuestras sociedades lo conocemos como los todólogos. ¿Usted ha escuchado ese término? Fulanito es un todólogo, de todo sabe, de todo opina, de todo habla.
Es una persona que no toma tiempo para meditar en las cosas. Es una persona que es rápida, que no mide el tiempo, la circunstancia, es prudente o no que diga esto ahora. Rápida para hablar, lenta para escuchar. Es una persona que ignora las múltiples recomendaciones de las Escrituras. Proverbios capítulo 17, verso 28 dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios, dice la palabra, es entendido. Aún el necio, cuando se queda callado, parece sabio. Pero aquel que es sabio en su propia opinión no puede moldear su conducta. Tiene que hablar, tiene que opinar, tiene que decir lo que cree. Santiago capítulo 1, versículo 19. Pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar. Proverbios capítulo 10, verso 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Múltiples recomendaciones, múltiples exhortaciones de la palabra para que nos refrenemos, para que en nuestra altivez no nos lancemos a dar opiniones sobre cosas que posiblemente no conocemos. Y obviamente aquí la encomienda, la advertencia no es a no ser una persona conversadora. Hay personas que tienen más talento que otras para conversar. No, el problema no es la conversación. De hecho, es muy bueno a veces cuando personas como yo, que no son de mucha palabra, nos encontramos con hermanos que nos hacen la comunicación más fácil porque hablan mucho. De hecho, a veces es tan difícil poder tener una relación con personas a las que tienes que sacarle las palabras con cucharitas, como dicen. Es difícil comunicarse con ese tipo de personas. El problema aquí no es ser una persona conversadora. El problema aquí es la altivez, es el orgullo. Es aquella persona que cuando habla con una seguridad desmesurada. Es una persona que cuando habla parece que está tan seguro de lo que dice, aun cuando los que los oyen se dan cuenta que es un ignorante. Es el orgullo, es la altivez el problema. Es una persona que habla a destiempo. Es una persona que no es decorosa, no mide el lugar y el momento. Esa es la persona que es sabio a sus propios ojos. Tiene una alta confianza en sus propias opiniones. Ahora también, en tercer lugar, aquel que es sabio a sus propios ojos no tiende a reconocer su inexperiencia. Es muy lento para reconocer su inexperiencia, no quiere aceptar su inexperiencia. Y obviamente, ser inexperto o tener falta de experiencia no es un problema en sí mismo. Porque todos nosotros, en algún momento, sea en nuestro trabajo o en alguna función, somos inexpertos. Toma tiempo conocer algo. Toma tiempo hacer algo de una manera correcta. Toma tiempo aprender un oficio. Así que el problema no es la inexperiencia. El problema, una vez más, es la altivez. Es aquella persona que se ha eximido a sí mismo de alcanzar experiencia por su impaciencia, porque no busca consejo y porque es lento para aplicar el consejo. La experiencia, hermanos, se logra cuando a través del tiempo, en esa búsqueda humilde del consejo, aplicamos el consejo. Aplicamos el consejo.
Un diccionario define la experiencia como la práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad. Práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad. No es algo que tú haces una vez y ya eres un experto. Es algo que tú has venido a entender y a insertar en tu ser, en tu mente, porque lo has aplicado, porque lo has vivido. No es solamente el resultado del tiempo, porque tú puedes tener mucha experiencia en hacer cosas malas. Es la experiencia que viene en aplicar en el contexto de este pasaje, es la experiencia que viene de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, de seguir el consejo de la palabra de Dios y de aplicar la palabra de Dios. Y Dios, en esa obediencia a su palabra, entonces no da experiencia. Pero el sabio a su propia opinión ni busca el consejo ni lo aplica. Mire lo que dice en Mateo capítulo 7, verso 23. Mateo 7, capítulo 23, no lo busquen, voy a leerlo. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras, sea ahí el consejo, oye estas palabras mías, pero no se queda ahí en oír solamente. No, el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio. Será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. He ahí el resultado de la experiencia, el conocer el consejo de Dios, el aplicar el consejo de Dios. Pero aquel que es sabio a su propia opinión, aquel que en su altivez no busca el consejo de Dios, como no lo busca, no lo aplica. Pero se cree que es experto, pero cree que se la sabe. Miren un ejemplo, hermanos, de cómo la altivez nos puede llevar a un camino un camino de destrucción. Miren cómo a veces en nuestra altivez no vemos los peligros propios a la inexperiencia. Y a veces en nuestra altivez nosotros no vemos los peligros, sobre todo de seguir el consejo de personas sin experiencia. Vamos a Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3. El que es sabio a sus propios ojos es una persona que no reconoce su propia inexperiencia. Y en ocasiones es el castigo de Dios, en nuestro rechazo a la sabiduría divina, en ocasiones es el castigo de Dios el ponernos bajo la guía de hombres sin experiencia, hombres altivos como nosotros, que no conocen a Dios, que no siguen los mandatos de Dios, que no aplican los mandatos de Dios, y Dios a veces nos castiga poniéndonos bajo hombres así. Dice Isaías capítulo 3, verso 1 al 5. Porque aquí el Señor Dios de los ejércitos quitará de Jerusalén y de Judá el sustento y el apoyo, todo sustento de pan y todo sustento de agua, al poderoso y al guerrero, al juez y al profeta, al adivino y al anciano, al capitán de 50 y a hombres respetables, al consejero. Dios viene ahora en su castigo y te quita al consejero, dice, al diestro artífice y al hábil encantador,
Y miren ahora el castigo de Dios porque nosotros nos apoyamos en nuestra propia prudencia, porque nosotros despreciamos su sabiduría y buscamos la sabiduría de los hombres. Versículo 4, les daré muchachos por príncipes y niños caprichosos gobernarán sobre ellos. Y el pueblo será oprimido, el uno por el otro y cada cual por su prójimo. El joven se alzará contra el anciano y el indigno contra el honorable. El castigo de Dios por despreciar la sabiduría de Dios, por ser sabio en nuestra propia opinión, viene y nos da los deseos de nuestro corazón. Y ahora quienes nos dirigen son jovencitos malcriados, caprichosos, inexpertos. A veces es la gran maldición y el gran castigo de Dios que una sociedad, que una iglesia venga a ser gobernada por jovencitos sin experiencias, por hombres que se creen sabios en su propia opinión. De nuevo, el problema no es la inexperiencia, el problema es la altivez. El problema es ese joven que ahora ha venido a conseguir un puesto y cree que se la sabe toda. Hay muchos hombres y mujeres que han caído en el error, hermanos, escuchen esto. Hay muchos hombres y mujeres que han caído en el error de despreciar a los hombres y a las mujeres de experiencia en medio de ellos. Hay hombres y mujeres que han caído en esta maldición, este castigo de Dios por despreciar a hombres y mujeres de experiencia en medio de ellos, por hacerse sabios a su propia opinión. Porque yo me la sé toda. Y hay hombres y mujeres a nuestro alrededor con un camino recorrido, con una vida vivida, con una vida de aplicación de la palabra de Dios. Y nosotros despreciamos ese conocimiento porque somos sabios a nuestros propios ojos. Hubo un rey que perdió su reino precisamente por esto. Hubo un rey que perdió su reino precisamente por esto. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 12. Ahí en ese pasaje de Primera de Reyes, capítulo 12, se nos relata cómo después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam fue a Siquem para ser coronado como rey. Y el pueblo, teniendo a Jeroboam como líder, viene ahora ante el rey Roboam pidiendo que le alivianara la carga del duro trabajo que Salomón le había impuesto a él. Roboam, hijo de Salomón, se ve ahora frente al pueblo que tiene una petición delante de él. Miren lo que ocurre en el verso 6. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía. Y yo pensaba, ¿Salomón es el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra? Y estos eran consejeros de Salomón. Estos eran hombres de mucho conocimiento. Ancianos, hombres de experiencia. Habían servido a Salomón mientras él vivía. Y Roboam le dice, ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo, si hoy les haces servidor de este pueblo, si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves y les concedes su petición y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Los consejeros le están diciendo a Roboam, sé humilde, trata bien al pueblo,
Pero mire lo que Roboam hizo en el versículo 8. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que había crecido con él y le servían. Despreció el consejo de los hombres de experiencia, de los ancianos, y fue a buscar el consejo de los jovencitos. Versículo 9, y les dijo, ¿qué aconsejáis que responda a este pueblo? Versículo 10, y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así dirás a este pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más ligero para nosotros. Así le dirás, le hablarás. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre os cargó con un pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Vaya consejo. ¿Ustedes creen que mi padre era duro? Yo soy peor que él. Yo soy peor que él. Yo lo voy a tratar peor que él. Roboam desechó el consejo de los ancianos. Se hizo sabio a sus propios ojos. Buscó el consejo de personas que se eran sabias a sus propios ojos. Buscó el consejo de los jovencitos. Y como respuesta a esto, las tribus de Israel rechazaron su liderazgo y proclamaron a Jeroboam como rey. Versículo 20. Y aconteció que cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarlo a la asamblea y lo hicieron rey sobre todo Israel. Roboam perdió su reino por seguir el consejo de los jovencitos inexpertos. ¿Qué calamidades? Escúchame. ¿Qué calamidades están ocurriendo hoy en tu vida porque estás siguiendo tu propio consejo o el consejo de hombres sin experiencia como tú? ¿Qué calamidades, qué cosas no has podido superar? ¿Qué cosas no has podido vencer? Porque estás buscando el consejo de personas que te van a decir aquello que es delicioso a tus oídos. ¿Qué pesares, qué luchas no has podido conquistar? Porque estás aplicando tu propio consejo, porque estás haciendo la cosa según tu manera, rechazando el consejo de aquellos hombres y mujeres de experiencia en el pueblo de Dios. Estás buscando el consejo de gente ignorante de las Escrituras, porque quieres escuchar lo que tus oídos quieren escuchar. Desprecias la sabiduría de Dios. Porque quien desprecia el consejo según las Escrituras, no desprecia al que da el consejo, desprecia a Dios. Aquel que sabe a sus propios ojos, no reconoce su propia inexperiencia y busca el consejo de gente inexperta como él. En cuarto lugar, el que es sabio a sus propios ojos no suele buscar el consejo honesto de los demás. Esto está parecido a lo que ya vamos a decir. No busca el consejo honesto de los demás. La palabra de Dios dice en múltiples lugares que en la abundancia de consejeros está ¿qué? La sabiduría. En la abundancia de consejeros está la victoria, dice el proverbio, en múltiples lugares. Pero hay personas que no están buscando necesariamente la sabiduría, no están buscando a consejeros, están buscando a personas que lo apoyen. Están buscando a personas que los confirmen en su forma de pensar. Hermano, y eso nos pasa a todos nosotros. A todos nosotros. Es un peligro latente del cual tenemos que huir. Que tenemos nuestros amiguitos, nuestros favoritos, los que supuestamente nos aman. Pero dar un mal consejo no es amor.
Pero vamos a aquellos que sabemos, nos van a apoyar en lo que decimos, y es a eso que buscamos el consejo. Tú estás siendo sabio a tus propios ojos. Estás siendo sabio a tus propios ojos. No estás buscando un consejo imparcial. No estás buscando un consejo basado en las Escrituras, aunque te duela, aunque lo que te digan no te guste. A veces pedimos el consejo, pero nosotros enmarcamos el consejo. Mira, tengo que tomar esta decisión, pero esto es bueno por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Enmarco el consejo. ¿Y qué hay de malo en eso? ¿Tú has pensado en los posibles riesgos? ¿Qué hay de malo? Yo no veo nada de malo. No estás buscando un consejo honesto. Tú estás buscando aprobación. Estás siendo deshonesto contigo mismo. Estás siendo deshonesto contigo mismo y con otros. Eso es también ser sabio a tus propios ojos. Amigo, hermano, hermana, ¿cuáles, de nuevo te pregunto, en cuáles males te has metido? ¿En cuáles problemas te has involucrado? ¿En qué luchas ahora estás pasando porque buscaste el consejo de tus amigos? Porque buscaste el consejo de personas que te van a decir lo que quieres oír. Peor aún, es que ni siquiera buscas el consejo. Es que nadie sabe de tus planes. Es que todo el mundo desconoce de qué se trata lo que ocurre en tu vida. Tú eres un enigma. Y te quedas callado por la misma situación, porque no quieres escuchar el consejo honesto, porque sabes que lo que te van a decir no te va a gustar. Eso es ser sabio a tus propios ojos. Eso es ser sabio a tus propios ojos. No reconoces tu inexperiencia. No buscas el consejo honesto de los demás. Pero en último lugar, eres sabio a tus propios ojos, o somos sabios a nuestros propios ojos, porque eres una persona perezosa. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo así? ¿Y qué tiene que ver la pereza con esto? Bueno, vamos a Proverbios capítulo 26, verso 16. Eso es lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. La pereza es una manifestación de esa altivez que te lleva a ser sabio en tus propios ojos. Dice Proverbios 26, 16, el perezoso es más sabio ante sus propios ojos que 7 que den una respuesta discreta. El perezoso, el holgazán. Ese es aquel que de todo sabe, pero no es movido a la acción. No es movido a la obediencia. De todo sabe y nada hace. Es aquel que es muy dispuesto a dirigir y a mandar, pero muy lento para trabajar y seguir las direcciones de otros. Es aquel que es muy conocido por sus opiniones, pero muy poco conocido por sus esfuerzos. Lleno de ideas, lento para seguir humildemente las direcciones de otros. Ahora, no solo es perezoso
en los asuntos concernientes al trabajo, lo peor, y en este sentido, este pasaje es lo que nos está hablando, es lo peor, es que es perezoso en los asuntos concernientes a la piedad. Perezoso concerniente a los asuntos de la piedad. Denme un minuto más. Miren lo que dice George Lawson. El orgullo nunca deja de estar acompañado por la pereza. El orgullo nunca deja de estar acompañado por la pereza espiritual, porque evita que la persona reciba las instrucciones que tienden a humillar el alma. Evita que recibas las instrucciones que tienden a humillar el alma. La Escritura está llena de verdades de una eficacia soberana para mortificar el orgullo. Pero el perezoso nunca las apreció y no quiso tomarse la molestia de meditar en ellas. Espera obtener el cielo por el don de la gracia, igual que el cristiano más laborioso, y se cree mucho más feliz y mucho más sabio que los que se ocupan en su salvación con temor y temblor. Nadie es más necio que los que tienen las más altas opiniones de su propia sabiduría, dice Lawson. Enclenques espirituales, débiles espiritualmente, sufriendo el enfriamiento espiritual, no avanzan en una vida de madurez cristiana, viven en una depresión y en un desánimo de espíritu. Y es siempre el problema de la iglesia y es siempre el problema de los hermanos, pero no reconocen que en su pereza no han hecho uso de los medios de gracia establecidos por Dios para crecer en la vida cristiana. Por la pereza, porque en su altivez Dios ha dado los medios para ser cristianos firmes, crecer a la medida de la estatura de Cristo, pero tú sigues tus propios caminos. La palabra de Dios está ahí, pero no la sigues. La palabra de Dios está ahí, pero no la lees. No eres disciplinado para leer las Escrituras. Los pastores y los hermanos están ahí, pero no los consultas, porque tú te lo sabes todo. La oración privada está ahí, pero no la haces, no la practicas. Ausente en tus devocionales personales. La oración corporal está ahí, pero tú no vienes a los cultos de oración como iglesia. Siempre debilitado espiritualmente y siempre en la culpa de los demás. Y no has reconocido que es tu altivez la que te ha llevado a una pereza espiritual. Sabio a tus propios ojos. Dice la palabra de Dios, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. La vida cristiana requiere esfuerzo, disciplina, dar muerte a la carne. Pero sigues tu propio camino, sigues tu propia sabiduría. Y no es que no estoy leyendo mi Biblia, no es que estoy orando, no es que no busco el consejo, no es que busco la comunión de los santos, lo cual Dios nos ha dado para crecer en la vida cristiana. No es culpa mía, es culpa de los demás. No es mi pereza espiritual, porque leer la Biblia requiere sacrificio, porque la oración requiere sacrificio, porque venir a la iglesia requiere sacrificio, porque esa comunión que no se limita al domingo, sino que se extiende a toda la semana, requiere sacrificio. Y los años pasan, y las décadas pasan y hay un bebé todavía, un niño que no ha crecido
a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Débil en la santidad, enclenque en la piedad. Llegas a la iglesia con múltiples luchas y problemas, con múltiples luchas, con múltiples desconocimientos, con doctrinas totalmente contrarias a las Escrituras. Y eres recibido con amor y paciencia. Y eres llevado por tus hermanos y por los pastores a crecer en la vida cristiana. Pero de repente no llegas a madurar para que tú vengas a agarrar y ayudar a otro. Tú quieres seguir, que te sigan llevando por la manito. Es culpa de otros, no es culpa mía. Eso es pereza espiritual. Eso es pereza espiritual. ¿Eres tú así? ¿Soy yo así? Bueno, hermanos, para terminar brevemente, ¿cuál es el remedio? Y voy a abundar más en este remedio la próxima vez, porque no tengo ya tiempo. Pero ¿cuál es el remedio bíblico para este pecado? Bueno, hermanos, el remedio para esto se encuentra en el Evangelio. En pedir perdón al Señor. Pedir perdón al Señor, dar muerte a la altivez y buscar humildemente ser guiado por el Señor, a buscar de su sabiduría y aplicar su sabiduría a nuestras vidas. La solución es dar muerte a nuestra propia sabiduría. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio, según este mundo, esa sabiduría de la que estamos hablando, si alguien se cree sabio, según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Es ahí la solución. Hazte un ignorante delante de la presencia del Señor. Humildemente. Y ruégale al Señor para que te ayude a dar muerte a este pecado de hacernos sabios en nuestros propios ojos. Se acabó el tiempo, vamos a orar. Padre Celestial, perdona nuestros pecados y ten misericordia de nosotros. Perdónanos cuando nos hemos hecho sabios a nuestros propios ojos y hemos despreciado tu sabiduría. Ayúdanos como iglesia a buscar siempre tu presencia, tu sabiduría para ser más como tú. Llévanos con vida a nuestros hogares. Perdona mis pecados, oh Señor, te lo ruego, en nombre de Cristo Jesús. Amén.